gozosos en la esperanza, sufridos en el dolor, vencer la buena batalla, así como Cristo venció. Yo estoy experimentando lo que se siente, aprobar en las situaciones y ser valientes, gozosos en la esperanza, sufridos en el dolor, vencer la buena batalla, así como Cristo venció, así como Cristo venció. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Amado, no te preocupes ante la adversidad. Amén. Si el Maestro lo ha permitido, es porque algo te quiere enseñar. Gloria a Dios. Sé que seremos probados como el oro en el crisol. Yo quiero ser aprobado para servirte mejor. Amén. Le mandamos saludos a la hermana Estela. El Señor le bendiga, hermana Estela, la declaramos sana. A la hermana Andrea y a la Timo también, el Señor bendiga. Justo llegó Nico para poder grabar la reunión en esta tarde. Gloria al nombre del Señor. Antes de ir a la palabra, le voy a dar a Nico si tiene alguna palabra para compartir. Pero antes vamos a levantar la ofrenda con otra canción, hermano. Gracias, Jesús. El 13. Mientras que el hermano Fabio levanta la ofrenda, le invito a ponerse de pie, amados. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Mi amor por ti sigue creciendo, y si más te conozco, más te amo. Yo quisiera estar contigo, pero en tus propósitos descansaré. Mi amor por ti sigue creciendo, y si más te conozco, más te amo. Yo quisiera estar contigo, pero en tus propósitos descansaré. Sí, estoy seguro que cuando mi cuerpo cambie le veré a mi Cristo. En este momento anhelo y deseo partir a tu presencia, a tu presencia. Sí, estoy seguro que cuando mi cuerpo cambie le veré a mi Cristo. En este momento anhelo y deseo partir a su presencia, a tu presencia. ¿Quién nos separará de tu amor? ¿Quién nos separará de tu amor? ¿Quién nos separará de tu presencia? ¿Quién nos separará de ti, mi Señor? Si tú eres todo para mí, ni la muerte ni la vida podrán separarnos, ni peligro ni la espada podrán apartarme de tu amor, de tu amor, oh mi Señor.
Aleluya, aleluya, Gloria a Dios, gloria a Dios. Padre amado, bendice a todos mis hermanos que pudieron Gracias, venir hoy. Señor, Gracias. por tu amor, Pudieron Señor, venir, porque bendice, con el cual tú nos has amado, Señor. Gracias. Bendice también a mi hermana Estela que está enferma, que está resfriada, Señor. Amén. Para que todos le curen, mi Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendice también a mi hermana Andrea que no pudo llegar hoy. Amén, Mi hermano Señor. Timo, Sí, a todos amén. que no pudieron llegar. Gracias. Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, hermanos. Nuestro hermano Nicolás tiene. Tomen asiento, hermano, tomen asiento. Carlitos. Amén, hermano, les saludo con la paz del Señor. Amén. Le doy gracias al Señor de permitirme llegar en esta noche. Y yo quería compartir con ustedes lo que el pastor estaba hablando en la radio, ¿no? Y lo que hablábamos el miércoles. Y es maravilloso, ¿no? Poder entender que no hay dos evangelios, hay un solo evangelio. ¿Y cuál es la veracidad de que hay un solo evangelio? Lo que produce, ¿no? El apóstol Pablo creo que le habla a los corintios, no me acuerdo bien el versículo, y le dice a los corintios: el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor, ¿no? ¿Y por qué él estaba tan seguro de que el sello del apostolado de él eran los hermanos en el Señor? Porque él veía que la gracia que él había recibido y que la transmitió a los hermanos producía en los hermanos una transformación de vida. Aleluya. Producía a Cristo en ellos. Amén. Entonces aleluya. nosotros vemos por qué decimos que el Evangelio de la Gracia es el Evangelio verdadero o el único Evangelio. Porque produce tanto en el hombre como en la mujer una transformación de vida. Alabado sea el Señor. Y entonces el pastor leía ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 6. Fíjese que nosotros vemos en el libro de Romanos, vemos cómo se edifica la casa. En el libro de Primera de Corintios y en el Segunda de Corintios vemos el orden de la casa. Y cómo los hermanos se van desenvolviendo en la gracia, cómo le van dando lugar a la gracia. Pero acá en el libro de Gálatas nosotros vemos que hubo hermanos que se volvieron, o que fueron seducidos por doctrina de error, no por otro evangelio, por doctrina de error. Y entonces el apóstol Pablo, viniendo a Galacia, empieza a establecer el orden por medio del único evangelio. Eso es algo que nosotros tenemos que no solamente saber, no solamente tener un conocimiento, sino tiene que ser una realidad en nosotros. Porque si no es una realidad en nosotros, entonces vamos a ser fácil de mover de lo que hemos creído. Y dice el apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas: estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces dice, pero entonces Pablo acá está diciendo que hay dos evangelios. No está diciendo eso. ¿Vio? Es como una ironía que él está usando, ¿vio? Haciendo mención de que hay hermanos que dicen que hay otro evangelio, pero no hay otro evangelio, sino que hay un único evangelio que es la gracia del Señor Jesucristo. Y entonces dice, alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban, ¿vio? Os perturban. ¿Y cómo perturban? Poniendo pensamientos, mandamientos y doctrinas de hombres, ¿vio? Queriéndonos deslizar a nosotros, o queriendo hacernos deslizar a nosotros de la sincera fidelidad a Cristo, dice el libro de Segunda de Corintios en el capítulo 11, versículo 3 o versículo 2. ¿Vio? Y por eso el apóstol Pablo le habla a los Gálatas: estoy tan maravillado. ¿Vio? Y eso me hacía pensar estos días, ¿no? Que nosotros nos maravillamos cuando un hermano vuelve a la iglesia, ¿vio? Y eso, si bien nos da gozo, pero más nos tiene que maravillar y nos tiene que asombrar de que cómo puede ser que un hermano que haya recibido la iluminación de la gracia para la libertad a la que Dios nos ha llamado, se vuelva atrás, ¿vio? Que un hermano se vuelva a la gracia de Dios, eso es maravilloso. Pero que se vuelva atrás, eso es terrible. Pero por eso el apóstol Pablo, fíjese de qué se maravillaba, dice, estoy maravillado, dice, de que tan pronto, ¿vio? Se ve que enseguida nomás que él se fue,
se introdujeron estos falsos maestros o estos hombres que tenían mandamientos y doctrinas de hombres para arrastrar tras sí a los hermanos. ¿Vio? Fíjese qué terrible. ¿Y por qué los arrastraron? Porque los hermanos eran niños, todavía eran niños. ¿Vio? Por eso, fíjese que dice en el libro de Primera de Timoteo, dice que hay algunos que se meten, dicen, en las casas, dice, para arrastrar tras sí, dice, a la mujercilla llena de pecado, dice. Y eso habla de los hermanos jóvenes. ¿Vio? Habla de los hermanos que están dando los primeros pasos. Por eso está en aquello que ya tenemos, no años, porque los años no nos dan la experiencia en algún punto, ¿no? Que sí, pero sino una experiencia de vida con el Señor. El haber dejado que el Señor produzca una transformación de vida. Y tal vez un hermano que tiene 4 o 5 años tiene más experiencia en transformación de vida con el Señor que un hermano que tiene 20 años. Pero no niego que el hermano que tiene 20 años también tenga una transformación de vida. Pero fíjese que estos hermanos que se introducen encubiertamente arrastran tras sí a los hermanos nuevos. Fíjese. Pero por eso el apóstol Pablo dice, estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, aquellos a los cuales el Señor abrió los ojos del entendimiento, a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es nuestra seguridad? Y lo que Dios produce a través de su gracia en nosotros. Una transformación de vida. Si lo que nosotros estamos escuchando desde este lugar, a través de la radio, a través de la palabra de Dios, no produce una transformación de vida, entonces no es el verdadero evangelio. A no ser que el verdadero evangelio llegue a nosotros y no le demos lugar. Pero si nosotros le estamos dando lugar y no produce transformación de vida, entonces no es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque la gracia produce una transformación de vida seguro, hermano, seguro. Y eso quiere decir que nos lleva a ser conformados a la imagen de su Hijo. Que el Señor le bendiga, hermano. Hasta aquí me ha dado el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor bendiga a nuestro hermano Nico, Amén. a su amada esposa, a Timo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer ahí en el libro de Hebreos, dijimos, amados. Gloria al nombre del Señor. Ahora, nosotros veíamos que al haber un nuevo sacerdote se necesita un nuevo pacto. Porque ¿dónde va a ministrar este nuevo sacerdote? No podía ministrar en el antiguo pacto. Entonces tenía que haber un nuevo pacto, ¿no? Y entonces Pablo, para que nosotros pudiéramos entender, entonces él compara el antiguo pacto con el nuevo pacto en el culto, ¿no? Porque el culto del antiguo pacto no es igual al culto del nuevo pacto, ¿no? El culto del nuevo pacto es un culto mucho más excelente, ¿no? Mucho más excelente, porque, bueno, ahora vamos a ver por qué. Gloria al nombre del Señor. Y tenía empero, capítulo 9, versículo 1, después vamos a volver al sacerdocio, y tenía empero también el primer pacto, reglamento de culto y santuario mundano porque se hacían a través de las figuras de la materia que había en este mundo. No que era un culto mundano en el sentido de que en ese culto se practicaba la sodomía o se adoraban a imágenes. No. Es mundano porque se tomaban las figuras que hay en este mundo, ¿no? Por eso se dice mundano, ¿no? Un santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban las lámparas, la mesa y los panes de la proposición, los que llaman el santuario. Eso fue en la primera parte, en el lugar santo. Gloria al nombre del Señor.
Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llamaba el lugar santísimo, ¿no? En el segundo velo, alabado sea el Señor. Ahí estaba el arca, y estaban los ángeles, los querubines que cubrían el arca, ¿cómo se llamaba? El propiciatorio. Bienvenida, hermana Norma, Señor bendiga. Gloria al nombre del Señor. El cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto, ¿no? Una de las cosas que se destacaba en los cultos del Antiguo Pacto era que en esos cultos se enseñaban los mandamientos de Dios, las leyes, ¿no?, que Dios había establecido para que el pueblo las pusiera por obra y las cumpliera, ¿no? Ahí esa era parte del culto, la enseñanza de los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces dice más, en el segundo, solo el pontífice, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Veo que Pablo no pudo explicar, ¿no? Porque dicen, estas cosas no las puedo explicar ahora, ¿no? Dice, y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo siempre entraban el sacerdote para hacer los oficios de culto. Y en el 5, y sobre los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en particular. ¿Vio? Él la dejó como relegado todo eso. Tuvo la intención, pero no lo quiso hablar por ahora, no, porque había algo más excelente que exponer, ¿no? Y si bien nosotros tenemos que entender, ¿no?, porque hay muchas figuras y hay mucha sabiduría ahí de lo que fue el primer pacto y por qué ese pacto no fue terrenal, ese culto fue más terrenal que celestial, el culto del antiguo pacto, porque fue terrenal o mundano, porque consistía en las cosas de este mundo, ¿no? Por ejemplo, el tabernáculo estaba hecho con materiales de este mundo, ¿no? Y los sacrificios que se hacían sacrificios que estaban ligados a animales que habían en este mundo. Entonces era más terrenal que espiritual el culto del antiguo pacto. Ahora vamos al versículo 8, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino del santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Gloria al nombre del Señor. No estaba todavía descubierto el camino para el santuario. Fíjese, no se podía entrar allí, en el lugar santísimo, ¿no? Y ni el lugar santo tampoco se podía entrar, ¿no? Y entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Y esto el Espíritu Santo nos da a entender, por lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Alabado sea, qué maravilloso esto, ¿no, hermano? Que no podían hacer perfecto. Entonces mantenernos en el antiguo pacto es mantenernos todavía con una conciencia que nos acusa, ¿no? Que nos hace ver como pecadores, ¿no? Que nos incrimina todo lo malo que hemos hecho en el pasado, ¿no? Una conciencia que no está limpiada, que no está purificada. Entonces dice que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía en ellos. Fíjese, aún el sumo sacerdote del antiguo pacto
Él no podía limpiar su conciencia, y eso que él era el instrumento para ofrecer, ¿no?, el sacrificio o el olor, el aroma para que Dios pudiera de alguna manera recrearse de que el pecado fue de alguna manera ejecutado sobre el Cordero, ¿no? Dios podía sentirse, pero la conciencia quedaba todavía ahí contaminada con la acusación y la culpa, consistiendo solo en viandas, en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de corrección. Todo eso en aquel tiempo se tenía, y gracias a Dios que nosotros no hemos nacido bajo el antiguo pacto. Gracias al Señor que ahora nosotros estamos en un nuevo pacto, en un nuevo testamento. Mas estando ya presente Cristo, pontífice, ¿no?, porque Él es nuestro sumo sacerdote, ¿no?, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, ¿no?, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, no era no se necesitaba ningún material de este mundo para poder hacer ahora el tabernáculo, ¿no? Gloria al nombre del Señor. No por sangre, no, el sacrificio, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, y habiendo obtenido eterna redención. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Gracias a Dios que podemos entender esto. Y repetir estas cosas no es digamos, cansador para nosotros. Por el contrario, eso es como meterle más leña al fuego, ¿no? Más amor al amor que hemos recibido, ¿no? Vamos, para con aquel que se dio a sí mismo en rescate de todos nosotros, ¿no? Y Él obtuvo eterna redención, ¿no? Eterna redención para nosotros por medio de su propia sangre. ¿Vio? No, la sangre de los machos cabríos, no, ni de los becerros podían, ¿no?, darnos a nosotros eterna redención. No podían hacerlo, ¿no? Pero la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, Él nos redimió una vez y para siempre. Estamos comprados, nosotros somos de Él ahora. Él pagó el precio, ¿no?, para poder ser dueño de nuestra alma, ¿no? Nuestra alma es intocable, nuestro espíritu es intocable. Nadie lo puede tocar porque ya hay alguien que lo compró, que le pertenece. No hay ningún demonio, ningún principado de potestad que pueda apoderarse de nuestro espíritu, ¿no? Porque ahí está el Señor, ahí está el Señor, ¿no? Y también no hay ningún pecado del pasado que a nosotros nos pueda tirar atrás, porque Él limpió nuestra conciencia de obras muertas por medio de su sangre. Fíjese, qué maravilloso, ¿no? Y dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿vio? Hasta ahí podía llegar el culto del Antiguo Testamento, ¿no? Llegaba hasta purificar la carne por medio del lavado con agua y con ceniza de la vaca lazana, ¿no? Ahí se quemaba hasta que se hiciera ceniza, se mezclaba con agua, y esa agua usaban los sacerdotes para limpiarse. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto más? Dice, alabado sea el Señor. Y eso me lleva a Pablo en el capítulo 5, ¿no? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿No? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿No? Si la sangre de las becerras, ¿no?, la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Acá limpiará es una palabra que está en futuro, ¿no? Limpiará ¿cuándo? Cuando creamos, cuando nos apoderemos de eso, de ese sacrificio, ¿no?
¿no? Acá no dice limpió, no sé cómo dice en tu Biblia, Nico. En el versículo 14. Purificará, ¿no? Purificará, dice, ¿no? Vuestras conciencias. Ahí dice limpiará. Limpiará. Limpiará vuestras conciencias. ¿Vio? Es en el momento que nosotros nos apropiamos del sacrificio de Cristo, entonces la sangre de su Hijo, ¿no? El sacrificio de Cristo limpiará nuestra conciencia de las obras de la muerte para que sirvamos al Dios vivo. Alabado sea el Señor. Dice, limpiará de las obras de la muerte. Y ahí sabemos que las obras de la muerte eran, estaba relacionándolo con el antiguo pacto, porque el antiguo pacto era un ministerio de muerte, no porque haya sido malo el ministerio anterior, sino que sabemos que el pecado, tomando ocasión, ¿no?, por el mandamiento, ¿no?, despertaba las concupiscencias que habían en nosotros, y la concupiscencia daba luz al pecado y el pecado daba luz a la muerte. Gloria al nombre del Señor. No, pero con la sangre de Cristo no puede hacer así el pecado. El pecado no puede tomar la ley del nuevo pacto, no, para agitar el pecado en nosotros, no, para producir en nosotros concupiscencia, no, porque nosotros ahora sabemos que la gracia no es algo que nosotros tengamos que cumplir, ¿no?, sino que hay algo que se tiene que manifestar en nosotros, gloria a Dios. ¿no? Porque si bien hay ley en la gracia, pero la ley de la gracia y la ley que maneja el nuevo sacerdote es la ley de la fe. ¿No? Por la fe nosotros manifestamos una vida de justicia. Por la fe se manifiesta en nosotros una vida de justicia, y así como lo hizo Cristo lo hacemos nosotros. Pero en el antiguo pacto usted tenía que, para manifestar, para poder alcanzar la vida de justicia, usted tenía que obedecer toda la ley, ¿no?, todos los mandamientos de Dios, ¿no? Y eso era completamente imposible para el hombre. Por eso era un ministerio de muerte y no era un ministerio de vida. Por eso dice en el 14, dice, cuánto más la sangre de Cristo por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Gloria al nombre, sin mancha se ofreció a Dios, sin ningún defecto. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Dios, fíjese, y acá está la clave para nosotros, ¿no? ¿Para qué fue limpiada nuestra conciencia de obras muertas? ¿No? Para servir a Dios, ¿no? ¿Cómo servimos a Dios nosotros? Rindiéndonos, creyendo, porque cuando nosotros creemos, ¿no?, en nosotros se activa la vida en nosotros, y la vida nos va a llevar a nosotros, ¿no?, a servirlo sin servir, sin estar nosotros presentes, sino que la vida se vale de nuestra humanidad para poder manifestar eso que nosotros hemos recibido. Porque acuérdense que el yo está muerto, pero Cristo está vivo en mí. ¿Vio? Entonces fíjese qué maravilloso, ¿no? Qué diferencia que hay del viejo pacto al nuevo pacto, al Nuevo Testamento. Así dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte, para el perdón de pecados, ¿no?, para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ¿no? Gloria al nombre del Señor, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. Y bueno, nosotros sabemos que la ley ya terminó. Ya, para nosotros la ley cumplió su periodo, ¿no? Y ahora dice, porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador viva. No, Cristo murió. No, Él selló el Nuevo Testamento por su sangre, ¿no? Porque Él tuvo que morir para que nosotros ahora podamos ser herederos de lo que Él ganó para nosotros. Si Cristo no hubiera muerto, nosotros nunca hubiéramos entrado en el Nuevo Testamento.
porque Él murió, ahora nosotros hemos entrado en el Nuevo Testamento. Y ya le damos por viejo al Viejo Testamento, ya desapareció para nosotros. Pero tenemos que aprender nosotros que Dios nos ha limpiado nuestras conciencias de obras muertas para servir. Ahora, ¿qué me impide servir a mí? La muerte pertenecía al Viejo Testamento. El Viejo Testamento le daba vida al pecado, ¿no? Y el pecado producía la muerte, pero no es que el Viejo Testamento le daba vida al pecado porque el Viejo Testamento quería darle vida al pecado, sino que el pecado, tomando ocasión del Viejo Testamento, no aprovechó y produjo en aquellos que querían, ¿no? Que querían agradar a Dios, produjo toda concupiscencia, y la concupiscencia produjo el pecado, y el pecado produjo la muerte. Gloria al nombre del Señor. Así que por eso, mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer pacto, ¿no? ¿Dónde estaban las rebeliones? ¿No? En el primer pacto, no se está refiriendo a nosotros, ¿no? Las rebeliones que estaban en el primer pacto, las rebeliones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento necesario es que intervenga la muerte del testador. Aleluya. Gloria, no, Cristo murió, aleluya. Cristo murió para que nosotros podamos expresar una vida, no, que no tiene relación con el pecado. No, para que Cristo murió para que nosotros ahora podamos vivir para servir a Dios. Nos limpió nuestras conciencias, fíjese. No, eso es algo muy profundo para mí. Hay una profundidad, hay algo, un misterio ahí que todavía no hemos entendido bien. No, porque si no estaríamos sirviéndole. Porque parece que acá lo que nos impide servir a Dios es siempre nuestra conciencia, nuestros pensamientos nos impiden servir a Dios. Pero justamente Dios limpió nuestro pensamiento, nuestra conciencia de obras muertas para que le sirvamos a Él. Amén, amén, hermano. Entonces vamos a servirle al Señor. ¿De qué manera? Rindiéndonos al Señor, permitiéndole a la vida que está dentro de nosotros fluir, y que ella haga lo que tenga que hacer, la vida, ¿no? Pero nosotros tenemos que renunciar, ¿no? Al yo. Más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera no es válido, entre tanto que el testador vive. Y nosotros decimos que Jesús murió, ¿no? Y que volvió a resucitar. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros participamos del cuerpo del Señor, estamos diciendo Jesús murió, ¿no? El que hizo el testamento murió, ¿no? Y ahora nosotros somos sus herederos, ¿no? Y ahora nosotros podemos gozar de toda la riqueza que Él tenía, ¿no? Que Él alcanzó por medio del sacrificio, porque Él no nos puso en el lugar de Adán, sino que nos puso mucho más alto. Por eso mucho más, dice el capítulo 5 del libro de Romanos, que no lo vamos a leer hoy. Dice, porque el hermano Nicolás tomó tiempo para la predicación, y bueno, y estamos muy contentos por eso. Gloria al nombre del Señor. Diciendo, entonces dice, porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana grana e hisopo, roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Vio que antes leíamos estas cosas, no entendíamos nada. No podíamos gozar de estas cosas. Ahora lo leemos y nos gozamos de estas cosas. Gloria a Dios. Porque Dios nos dio un poquito de entendimiento, un poquito más. ¿No? Y eso para nosotros nos causa tanto amor para con el Señor, para con su sacrificio. Amamos tanto al Padre por haber enviado a su Hijo unigénito. Y gracias al Padre que hizo un Nuevo Testamento con el hombre. No, porque si hubiéramos nacido bajo el Antiguo Testamento no tendríamos parte todavía en nada. Diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón de pecado.
pues fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, no las figuras, no las cosas celestiales, las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas con estas cosas, con la sangre, ¿no? Pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que esto. Fíjese, las mismas cosas celestiales, y lógico, porque las cosas terrenales nunca nos dieron nada de lo que nos dieron las cosas celestiales. Si bien traían de alguna manera la santificación al cuerpo por medio del agua y por medio de la ceniza, pero la conciencia seguía, pero las cosas celestiales limpió nuestra conciencia de obras muertas para que le sirvamos a Dios. Fíjese, las cosas celestiales, el sacrificio de animales, no podíamos nosotros alcanzar la salvación, la vida eterna, la justificación por medio del sacrificio de animales, pero lo celestial, ¿no?, que fue hecho sacrificio por nosotros, nos dio a nosotros la salvación, la santificación, la redención y cuantas cosas más. Entonces dice, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas con estas cosas, pero las mismas cosas celestiales son mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, ¿no?, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Fíjese qué maravilloso, hermano. Cristo victorioso. Cristo llevando la sangre, ¿no?, al Padre, para mostrarle que había sido hecho el sacrificio. No para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, fíjese, mas ahora una vez, en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado. Fíjese, el sacrificio de Cristo deshizo el pecado, ¿no?, para el deshacimiento del pecado, ¿no?, se presentó por el sacrificio de sí mismo, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después del juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados. No sé qué palabra usan el 28, Nico. Para llevar los pecados. Para llevar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salvación. Amén. Gracias le damos al Señor, muchas gracias le damos. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias. ¿Qué podemos decir, Señor? Aleluya. Si tú ya has abierto los ojos del entendimiento de tu iglesia, y ahora nos toca gozarnos, Señor, y glorificarte, Señor, por este nuevo pacto que tú hiciste por nosotros, Señor. Alabado sea. Gracias te damos, Señor, porque tu sangre, Señor, fue suficiente para limpiar nuestra conciencia de obras muertas. Señor, tu sangre, Señor, fue el sello, Señor, del nuevo pacto, Señor. Y tu sangre fue salpicada sobre nosotros, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor amado, para santificación, Señor. Ahora hemos sido santificados por tu sangre, Señor, y ahora somos consagrados a ti, Señor amado, para el servicio a ti, Padre. Bendice, Señor, a los hermanos, a las hermanas. Ahora danos mayor entendimiento de estas cosas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús amado. Gracias, Señor, porque hemos vivido tantos años, Señor, alejados de este entendimiento, de este conocimiento. Señor, éramos esclavos de nuestra humanidad, de nuestra concupiscencia. Ya éramos esclavos del pecado, de la religiosidad, Señor, de la apariencia. Veníamos, te hacíamos culto, pero estamos llenos de inmundicia y de suciedad, Señor. Pero ahora, Señor, tu palabra, Señor, suplanta aquella vaca la sana. Tu palabra, Señor, ahora nos limpia, nos santifica, Señor. Y no solamente el cuerpo, sino el alma y el espíritu, Señor. Oh, Señor, gracias, Señor, porque el Verbo se hizo carne, Señor, y habitó en medio de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Bendecido sea tu nombre. Engrandecido seas tú, Señor amado. Gracias, Señor, por haber mostrado tu amor para con nosotros
que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, Señor amado. Y en la gracia, Señor, ahí la ley es la ley de la fe, Señor. Bendice, Señor, a los hermanos, ayúdale, Señor. Ellos de regreso a sus hogares, guárdale, Señor, en el trayecto, protégelo de todo mal, Señor amado, en el nombre de Jesús, y que mañana podamos encontrarnos nuevamente en este lugar para hacerte el culto a ti, Padre. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, la reunión ha terminado. Amén. Alabado sea.